Amados en el Mashiach y Yeshua, un abrazo desde la latitud 0, Ecuador, en la línea ecuatorial, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem, la Casa del Pan. Continuamos con el tema de la justicia, que es bastante codiciada en este tiempo, bastante requerida, anhelada. Y la Escritura en Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Precisamente los pueblos entran en guerras y las naciones unas con otras, porque para una nación le parece injusto lo que para la otra es justicia. Pero en medio de todo este mover de las fichas para que la injusticia aparezca como justicia, ya se descubrieron naciones que son las que siempre están metidas en los conflictos y siempre en las guerras entre naciones. Concretamente, el país del norte, Estados Unidos, ha estado en todas las guerras, ha estado iniciando y poniendo sanciones. Cuba sancionado por más de 60 años, Venezuela con sanciones que no ha podido importar, exportar, y cargados de petróleo, pero ahora le están buscando por interés, etc. Invasiones a Irán, Irak, y todo lo que podemos hablar nosotros está escrito en la historia. Entonces, respecto de la justicia, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo Romanos, miremos allí en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con la armadura de Dios, de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Hasatán. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué necesitamos para terminar una guerra? La verdad. ¿Qué necesitamos para comenzar una mentira? Una guerra, la mentira. Vestidos con la coraza de justicia y calzados con en los pies del apresto del evangelio de la paz. ¿Con qué? Con la verdad. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la espada del Ruaj, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo, en toda oración, en súplica en el Ruaj, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto de la verdad es tremendamente importante. Necesitamos nosotros saber cuál es la verdad. Pero la verdad ha sido encubierta, ha sido escondida por causa de, y no hablemos de la verdad espiritual, sino de la realidad terrenal. Porque la realidad terrenal es desconocida por causa de los falsos comunicadores. Televisoras, medios de comunicación, todos son de los mismos empresarios que dicen las noticias conforme a ellos les interesa. Entonces, en el libro de 2 Corintios 5:21 dice, toda la escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estamos hablando nosotros de la verdad y la justicia. Y la justicia
en medio de la aflicción, en medio de la guerra, es el deseo más grande. Pero nunca en una guerra se puede esperar que la victoria sea para justicia. A veces es para sometimiento. Y el sometimiento es una injusticia. Bueno, Latinoamérica ha sido sometida permanentemente por España, por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, conquistadores, entre comillas, conquistadores, que nos sometieron y nos saquearon. Nos saquearon todo el oro y todas las riquezas y hasta ahora están saqueándonos. El petróleo, las minas de oro, de plata, de cobre, es tremendo, no se ha acabado, seguimos siendo saqueados. ¿Por qué? Porque hay gente en los pueblos, en las naciones que son vendepatrias, que no pueden soportar mantener la heredad. Hermosa es la heredad que me ha tocado, pero ellos a cambio de que toda su familia tenga visa y tenga residencia, y para que tengan allá en Miami una casita, pueden vender la patria. Y es desastroso. Es desastroso que la iglesia no sepa leer las circunstancias y saber en medio de qué nos estamos moviendo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 5 dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas flamantes, que son los 7 ruach de Elohim. Delante del trono había lo que lucía como un mar de vidrio transparente, como el cristal. En el centro, alrededor del trono, 4 seres vivientes cubiertos los ojos por delante y por detrás. Y ahí narra todo lo que dice. El primer ser viviente era como un león, el segundo ser viviente era como un buey, el tercer ser viviente como rostro que parecía humano, el cuarto ser viviente como un águila. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban cubiertos los ojos por dentro y por fuera, y nunca cesaban de decir de día y de noche: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Elohim. Santo, santo, santo es el Creador Yahweh. El Shaddai del Shamaín. El que era, el que es y el que está viniendo. El que está viniendo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en que no estamos siendo conducidos por la realidad siquiera, peor por la verdad. Estamos siendo engañados por las noticias, los noticieros. Montajes sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Estamos viviendo un tiempo tremendamente difícil, pero la primera herramienta y la más usada por el enemigo en estos tiempos ha sido la mentira y el engaño. Por eso es que el Yeshua HaMashiach dijo en Mateo 24, tengan cuidado, que nadie os engañe. Hemos sido engañados. Aquí en Ecuador el presidente no fue puesto por los ecuatorianos, fue puesto por la nación del norte. Tenemos un Guaidó. Nosotros tenemos que someternos porque todavía piensa Estados Unidos que es una potencia. Lamentablemente lo va a comprobar. Y Elohim había dicho una profecía: una nación muy pequeñita le dará una gran lección a Estados Unidos. ¿Sabe cuál es esa nación pequeñita que le está dando una gran lección? República del Salvador. Se está cumpliendo la profecía. Es tremendo. Se levantó un muchacho y le está poniendo en el sitio, porque ahora las ONGs están diciendo que la delincuencia es parte de la sociedad y que tiene que estar allí, que nadie lo puede sacar, porque es una parte del proceso de formación de esa república. Bueno, pues entonces que los manden a ellos, para que ellos traten con esa parte que no han podido todavía resolver, porque vinieron de allí las maras, la mara trucha, vino de los Estados Unidos. Hay que leer la historia. Bueno, aquí dice en Isaías 11:2, reposará sobre él el ruach de Yahweh Elohim, ruach de sabiduría, ruach de inteligencia, ruach de consejo y de poder, ruach de conocimiento y de temor de Yahweh.
En Zacarías 4:2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Los 7 espíritus. Tal vez pueda hablar ahora yo solo de uno. Y este uno es el espíritu, el Ruaj de Elohim. Quiero que miremos allí. El Ruaj de Elohim, Génesis 1:2. En el idioma hebreo, el Ruaj HaKodesh es traducido como el Ruaj del espíritu de Elohim, el espíritu del Creador. Dice en Génesis 1:2, Génesis 1:2, cuando la tierra estaba informe y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el Ruaj HaKodesh, el espíritu de Elohim, el espíritu del Creador, flotaba sobre la superficie de las aguas, y dijo Elohim, que haya luz, y hubo luz. Mire, estaba todo creado por el Elohim, el Creador, pero todo estaba en desorden. Dice, estaba informe. Entonces, ciertamente nosotros estamos volviendo a vivir esta parte. Todo lo creado por Elohim está de cabeza. La iglesia, el cuerpo de Yeshua HaMashiach está de cabeza. Andan buscando fondos, andan buscando ingresos, en vez de buscar las almas, en vez de edificar el cuerpo del Mashiach. Tenemos que volver al principio. Siempre he dicho yo, cuando estamos viviendo un apocalipsis, es necesario volver al Génesis. Y en el Génesis, lo primero que se manifestó es el espíritu, el Ruaj HaKodesh. Este espíritu es el espíritu de Yahweh, Elohim, el espíritu del Creador, que formó y retiró las tinieblas y que puso en orden la tierra. Ese mismo espíritu está en nosotros y es ahora cuando tenemos que empezar a hablar que se separan las aguas de la tierra y que la tierra empieza a recibir la luz y que las tinieblas se separan de la luz, porque estamos viviendo un tiempo de mezcla de luz con tinieblas. Es espantoso, pero en las congregaciones de los santos se habla sobre situaciones que no son respecto del cuerpo del Mashiach, respecto de la venida, sino que del interés económico, del interés de posicionamiento, del interés de crecimiento, del interés de ser el apóstol más grande, del interés de ser la iglesia más grande. Ese no fue el interés de Yeshua HaMashiach, porque él hubiese sido el primer fracasado. No tuvo una iglesia grande. Pastoreó a 12 y de los 12 uno le traicionó, todos le votaron, le dejaron, huyeron. Su ministerio solo fue 3 años. Y nosotros queremos ser mucho más que el Yeshua HaMashiach. En realidad el reino de Elohim, el reino de los cielos, es un reino de diseños, de procesos y de propósitos. Estamos pasando un proceso. Pero este proceso pasaremos únicamente los que estemos conscientes de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y tenemos que subir a las montañas para declarar, sea la luz. Para declarar que la tierra no va a estar más desordenada y vacía, que se llena del Ruaj. Que las tinieblas se retiran de la faz de la tierra y van para el abismo. Y que el Ruaj HaKodesh se mueve sobre la faz de las aguas, que es la palabra. Tenemos la encomienda de Elohim, el Creador, de ir en su nombre y establecer el reino de Elohim
y su justicia. Si nosotros al comenzar tomamos la iniciativa, pero tomamos la autoridad, y no nosotros, sino el Ruach en medio de nosotros, el Ruach HaKodesh va a poder operar por la palabra, porque no será nuestra voz, sino el aliento que el Padre nos dio. Ese mismo aliento saldrá con el poder del Espíritu, y entonces se pondrá en orden otra vez la tierra, que tan en desorden está ahora. Y es una pena, porque la iglesia ha perdido el protagonismo, porque la iglesia perdió el norte, perdió la directriz, porque la iglesia se perdió en un propósito personal, en un propósito denominacional, en un propósito apostólico con nombres de personas y con nombres de ministerios y no el nombre del Mashiach. El segundo espíritu que dice es el espíritu de sabiduría. En Éxodo 28:3 dice la Escritura, Éxodo 28:3, desde el 1. Ahora tú, haz que se acerquen a ti, Aarón. Haz que se acerquen a ti, Aarón, tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, Aarón, Nabad, Abiú, Eleazar e Itamar, los banim de Aarón, para que sean mis sacerdotes. Harás vestimentas de sacerdotes para Aarón tu hermano, para mi peret y esplendor, y harás a todos, el verso 3, y harás a todos los hombres de corazón Hakam, a quienes he dejado el Ruach Jokmah. El Ruach Jokmah es Ruach de sabiduría. Y ellos harán las vestimentas de Aarón para Kadoshim como mi Cohen, para santos como mis sacerdotes. Estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un talit, una túnica tejida a cuadros, una kipá, una faja. Harán vestimentas de katshi para Aarón, su hermano, sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, lana, turquesa, púrpura, carmesí. Las instrucciones están dadas de las características del verdadero sacerdocio. ¿Qué es la sabiduría? Muchas veces confundimos nosotros la sabiduría. Y estamos pensando que ser sabio es estudiar y pasarse estudiando y estudiando. No. Mire, sabiduría es saber usar lo que tiene. Salomón, cuando entró al templo, no sabía cómo entrar y cómo salir, porque hay muchas puertas. Hay 12 puertas para entrar a la vieja Jerusalén. Para entrar al palacio también hay varias puertas. Y Salomón nunca había estado ahí, porque acuérdese que era hijo de Betsabé, hijo de pecado. Pero le había prometido, y el Elohim le había pedido que él sea el próximo rey, que él construiría el templo. Y cuando él quiso entrar, dijo: soy tan torpe, no tengo sabiduría, necesito sabiduría para saber qué hacer con lo que tengo. El padre le había dejado tanto oro, le había dejado tanto material, que no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es usar para bien lo que Elohim te ha dado. Eres sabio si usas bien el salario que tienes. Eres sabio si tratas bien la esposa que tienes. Eres sabio si tratas bien a los hijos que tienes. Eres sabio si usas bien y tratas bien lo que tienes. Pero la sabiduría más grande es saber usar los labios y las palabras.
Porque si hablas de tu alma, entonces el aliento no será para vida. Pero si hablas del espíritu, el ruaj que está en nosotros saldrá con poder a través de nuestros labios y entonces será palabra de sabiduría. Porque la palabra, cuidado, no estoy diciendo que esa sea la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la palabra de saber usar la palabra correcta, en el tiempo correcto, con la persona correcta. Tampoco estoy diciendo que tienes que ser un ignorante y ser lleno del Espíritu, no. Elohim es el Elohim de los diseños, de los procesos que nos llevan a los propósitos. El espíritu de sabiduría que había puesto el Ruach Homá, llamado en el idioma hebreo Ruach Homá, podemos afirmar que es una habilidad dada por el Ruach HaKodesh para hablar y para actuar con sensatez. Para hablar y actuar con sensatez, con prudencia, con directriz divina y con directriz de la escritura, del Tanaj. Pero respecto a la naturaleza de Elohim también tiene que ver con aplicar y usar correctamente la inteligencia. La inteligencia no puede ir separada de la sabiduría. Van de la mano. He aprendido que una persona puede ser inteligente y no ser sabia. ¿Bien? Porque está separado la una cosa de la otra. La persona que recibe el espíritu de sabiduría tiene la habilidad de proyectar y traer diseños a la existencia. Normalmente la persona sabia sabe crear cosas. Normalmente la persona sabia sabe hacer que aparezcan cosas que vio en el espíritu, es inventor de cosas. Claro que a Salomón le dio las medidas del diseño, todo del templo. Tú no sabes, ni cuenta te darás que es el espíritu que está en ti, el Ruach Homá, que te está poniendo en la mente, en el corazón para que hagas algo. Aún para la cocina es necesario espíritu de sabiduría. ¿Qué haré con estas papas, esta col? No tengo que cocinar. Bueno, pues hacete un locro de papas con col. Alguna cosa va a salir. Pero necesitamos sabiduría, saber usar lo que tenemos en el propósito del reino. ¿Y qué tenemos? Tenemos la escritura, el Tanakh, tenemos nuestra boquita, tenemos las montañas. Y al hablar en las montañas vamos a romper la estructura de gobierno de las tinieblas para decretar y para hablar que se retiran las tinieblas y que la luz penetra para romper toda estructura demoníaca de Hasatán en los tronos que fueron creados por Elohim, por el Mashiach y para el Mashiach. Hemos hablado de dos espíritus, el espíritu del Ruach HaKodesh y el espíritu del Ruach Chokmah. Vamos a hablar de uno más, el espíritu de inteligencia. Pero veamos antes en Éxodo 36:1. Éxodo 36:1. Betzalel llevó a cabo junto con Ahiliob, que es y todos los hombres de corazón Jacam, de corazón sabio, a los que Yahweh Elohim ha dotado para sacerdotes, y entendiendo para conocer y realizar todos los trabajos de la labor del Mishkan, del templo, todo lo que Yahweh Elohim ha ordenado. El espíritu que nos lleva a hacer lo que el Padre quiere hacer es el espíritu de sabiduría. Pero para usar el espíritu de sabiduría necesitamos conocer la Escritura, porque aquí está el deseo del Padre. Vamos ahora con el espíritu de inteligencia. Daniel 1:17. Estos 4 muchachos, Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el hebreo, Ruach Binah es el espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia es una impartición sobrenatural del Ruach HaKodesh, donde la persona que la recibe tiene facultad de desarrollar la mente humana y entender que la mente es una cosa, que el alma tiene una mente y que el espíritu tiene una mente. Esto es tremendo, porque a veces hablamos y no sabemos de dónde hablamos, si hablamos de la mente, si hablamos del alma o si hablamos del espíritu. Acuérdese que Pedro le quería impedir al Yeshua que vaya a la cruz y dijo, por nada esto te acontezca. Y entonces el Mashiach del Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás puede hacerte hablar por tu alma, por tus emociones. Es ahí cuando tienes que cuidar, decir, Elohim me habló, me dijo que voy a ser presidente. Oiga, la almita aflora y la almita quiere ser presidente. Primero aprende a pastorear tu casa. Primero aprende a pastorear a tus hijos. El espíritu de inteligencia. La persona que tiene espíritu de inteligencia aprende a desarrollar una habilidad para aprender. Dice, esto está en mi corazón, esto está en mi alma, pero esto dice el espíritu. Porque yo no puedo mezclar las cosas. Al tomar decisiones de una manera rápida, concreta y acertada, pero con directriz del espíritu. Todo ello alineado a la mente del Mashiach. Definitivamente las personas que reciben la impartición del Ruach Binah, espíritu de inteligencia, no tienen la necesidad de estar estudiando tanto, sino que la inteligencia y el coeficiente intelectual ha sido elevado tanto en el alma como en la mente cuando son guiados por el Ruach HaKodesh. Ese es el espíritu de Binah, espíritu de inteligencia. Estaremos continuando con los 7 espíritus el día sábado, si Elohim así lo determina. Un abrazo desde Quito, Ecuador, a todas las naciones. Pastor David Sierra. Bendiciones.